Buenos días a todos. Gracias por estar aquí en un día lluvioso. Espero que estén disfrutando de la conferencia, como estoy disfrutando yo, aquí en casa. Soy compañera de Benita en el departamento de Romance Languages. ¿Se oye bien? Sí. Y estoy encantada de presentar este panel que se llama Gender Matters, el género importa. Tenemos tres presentadores y una persona que va a responder a las presentaciones. La primera presentación es a cargo de Cecile Stephanie Sternberger de la Universidad de Zurich y su presentación se llama Folklore, Nation and Gender in a Colonial Encounter, los coros y danzas de la sección femenina de la Falange in Equatorial Guinea. Following the practice of the conference, questions and answers will be left for the end after the respondent has intervened, and I would ask the participants to keep the 10 minutes. Thank you, and Cecile. Can you hear me? Yeah. Good morning, everyone. Very glad to be here. Thank you for having me invited, and thank you for having come to listen. I'm going to talk about the coros y danzas de la sección femenina de la Falange and their performances in 1954 in Equatorial Guinea. In spring 1939, Francisco Franco put the female section of the Falange Party officially in charge of the formation of a Spanish woman. The Sección Femenina was founded in 1934 and led by Pilar Primo de Rivera, the sister of the Falange founder José Antonio, until Franco's death. In the years following the Civil War, the Sección Femenina managed to establish itself as a state supportive organ with over 600,000 members. In 1938, it set up a cultural department that dedicated itself to the conservation of the so-called authentic Spanish folklore. In other provinces, coros y danzas groups were formed, which in field research rescued the nearly forgotten dances and revitalized them by performing them in front of gradually growing audiences. The Catalan sardana or the Basque chistu, which were important symbols of regional independence movements, were reinvented with Hobsbawm as national traditions. The declared aim of them was to fight the invasion of Spanish folklore by modern music. Since 1942, coros y danzas groups also performed outside of Spain. Between 1948 and 1952, several tours carried them to most European countries, to Latin America, to the US, to Morocco. In 1954, following an invitation of Faustino Ruiz, the Gobernador General de las Provincias, they went on stage first in Bata, then in Yefang and in Comencen. Inside and outside of Spain, the coros y danzas danced on a political or with a political mission, serving the Francoist nation building. Within that nation building, there was a close link between colonial and gender politics. In my dissertation, I analyzed how the dancers were staged as female bodies with characteristics that made them a suitable instrument of that nation buildings. They served various aspects of it. In Western Europe and the USA, they tried to represent Spain as a friendly, harmless state during the years of its international isolation following 1946. At the same time, they were expected to contribute to the construction of national identity and to the disciplination of the population in Spain and its colonies. The dancers' function
Indisciplination of the population was that of models. On stage, they dissolved as individuals into a unified, well-functioning dancing machine. The audience was supposed to do exactly the same, form a well-ordered and productive mess. On the other hand, newspapers published what I call backstage stories about the always self-negating and shameful behaviors of the dancers. In those stories, they figure as examples of the idle, submissive subject. Moreover, the Sección Femenina believed also in the civilizing effects of music itself. España no cantaba y queremos hacer de España un país musical, porque la música afina la sensibilidad, educa y cultiva el espíritu, explained Pilar Primo de Rivera in 1948. Nosotras, por nuestra parte, hemos procurado en todo momento dar a conocer la falange y la labor de la SF y ser ejemplares para que la economía llevase a través de nosotras una buena impresión. Writes the leader of the Coros y Danzas tour to Equatorial Guinea in her report to Pilar Primo de Rivera in 1954. That letter and the section I just mentioned displays the dancers' function as role models also within the Francoist colonial politics. Another aspect of that colonial politics was the production of colonial knowledge. The documents show the Sección Femenina's attempts to get to know the indígenas. The observation on their natural character can be read with Michel Foucault as disciplinary tableau produced in order to govern them. In what I analyze with Gilles Deleuze as a rhizomatic performative process, the dancers were staged as female bodies with, as I said, characteristics that might be suitable for the Francoist nation building. This process involved different technologies of power and occurred on various material semiotic dimensions. One of the latter was a linguistic one. The documents shape the dancers by repeatedly attributing them the mentioned characteristics. In addition, there were diets, clothes, and especially the training that formed their flesh. I understand the Coros y Danzas political mission as a kind of construction plan that prescribes dancers' shape. Most of the time, the construction turned out as intended, meaning the dancers were submissive, were alegre, were disciplined, pure, self-negating, healthy, enduring, cheerful, and ethically authentic. But sometimes their bodies did not fulfill what their mission would have demanded on them. The documents report of aggressive, undisciplined, ill, and scared dancers. There are newspaper articles about exiled Spanish Republicans, of course Mayor Want, who forget about their resentments against the Francoist regime just because they're so overwhelmed by the attractiveness of the dancers. Those stories move the dancers close to the figure of the dangerous femme fatale, which is far away from ideal Francoist womanhood. In warrior dances like the bailarillo, the dancers perform as warriors, and the press describes them as conquistadoras or guerrilla danzante. The metaphor of the soldier who is usually male associated causes here a gender blur. First such, let's call it, accidents were caused by the ambivalence of the dancer's political mission that, as I said, implied at the same time representing a friendly state and at the other side serving imperialist interests. That was opening a space for hybridity. Second, besides strategically used power technologies, it was also encounters, namely colonial encounters, that formed and deformed the dancers. Actuamos el primer día en Bata para indígenas
y españoles en un cine al aire libre. Esta ha sido la actuación más penosa para las niñas. Los negros quedaban delante, junto a ellas, con un calor espantoso y una masa de gente tan enorme que daba verdadera angustia bailar. Pero Dios, que nos asiste en todo momento, hizo que saliesen airosas y sin tener que lamentar ningún incidente. Explains the already mentioned record of the Equatorial Guinea tour. So it was then in part the climate in Equatorial Guinea, but especially the audience, that scared dancers and made them perform poorly. The documents also report that in Mifang and Mikomenseng, the Korosi dancers were not only confronted with a really frightening audience, but they were converted into an audience themselves, as muchachas indígenas danced bailes preciosos for them. Now that change of setting, that switch of role, and finally the encounter with strange rhythms, were disconcerting, strange encounters in Sarah Ahmed's terms. Well, events do, in my opinion, not occur in a vacuum. They meet events, circulating discourses and phantasms from the past. They meet what I call previous stories that have left traces in fingers and bodies that have inscribed themselves on the flesh and the mind of people and in documents. Stories that determine the way people involved in a new event think and feel and act about it. Such stories predating the Korosi dancer's performance occurred in but also outside of Guinea. I can only mention here a few of them. The ones I mentioned are about rhythm, mimicry, protest, and perversion. The colonized danced. They really did in the colonial construction of the Negro and her or his inward musicality and the images of her or his wild sexual moving to primitive drum playing that accompanied the colonialization not only of Equatorial Guinea. Already in the 1920s, the colonial government organized Grandes Fiestas Populares. There was dancing and the authorities distributed alcohol, tobacco and gifts among the people. Those fiestas were, of course, consciously playing colonial politics, but the authorities surely lost control over them. Drunkenness, insult, chaos. The colonial masters themselves also had private parties, where there was also dancing and drugs and sexual affronts, a transgression of the boundaries of the colonial order of things. A well-studied field of colonial studies is mestizaje. One of the results of mestizaje was the presence of mestizos, people that, according to Anne-Laura Stoller, were perceived as a threat to colonial rule, being the embodiment of European degeneration. In my thesis, I use the term mestizaje in a broader sense to name colonial perversions that did not necessarily involve sexual contact. It shall summarize any form of the colonialized whitening and the colonizers going native. Nevin describes how functionaries of the Guardia Civil who lived in Guinea for a long time started to lose their Spanish ways. Well, that's what I call going native. On the other hand side, there were Guineans who became similar to the Spanish. Homi Baba theorizes mimicry as a colonial strategy, aiming to produce colonized that were similar to colonial masters, but not like them. A so-called reformed, recognizable other, which is almost the same, but not quite. In order to be effective, mimicry must continually produce its slippage, its excess. The mode of that discourse is therefore stricken by an indeterminacy. Mimicry slips out of control
when it produces colonial nonsense. And when the colonial masters are confronted with a mimic man or woman, that is their distorted self-portrait. Examples of such mimic men and women were those Guineans in the 1920s who wore the clothes a Catalan businessman sold them and which he had bought in a theater. A black Faust in Mikumensen. Maybe Gustavo can say something about that later. After stories predating the Gorosidanza's performances and occurring outside of Guinea, I want to mention two. First, I compare in my work the Francoist folklore politics with those of the Portuguese Salazar regime. Because just like the Gorosidanza's tours, the construction and display of the Brazilian, African, Portuguese fado can be read as a three-continental Black Atlantic history, to quote Gilroy. Second, the Gorosidanza shows caused many protests. For example, in 1948 in Buenos Aires, those protests involved manifestations, sit-ins, organized by local leftist groups, often including exiled Spanish Republicans. Now, why am I interested in the stories I just mentioned? Because in my study, I addressed the question whether the ill and scarce dancers can be considered as such a colonial nonsense. Okay. And in order to analyze their subversive potential, if they had any, it is necessary to look at previous events that have shaped the minds and bodies of both the colonized and the colonializers, and therefore influenced the effect the Gorosidanzas had on them. Well, what then, of course, events that disrupt the colonial order, implying mimicry, protest, and dancing performances, are here especially important to me. Asking about a possible long-term effect of the performances will include investigations of the following stories. Stories that occurred between 1964 and 1969. In 1964, the Sección Femenina started to build escuelas de hogar, where native children were vaccinated and indígenas trained to become clean, obedient housewives. They also started to send girls and young women to Spain, where they were educated in Sección Femenina institutions. In May 64, Maria Dolores Bermúdez Cañete writes in a report about her trip to Equatorial Guinea: La mujer en esos territorios va a exigir de nosotras le ayudemos a formarse como persona humana y como mujer, y no como española, ni de la SF. In other words, the Sección Femenina elite wanted colonialized who were almost the same, but not quite, not white. Well, that strategy fails. In 1969, Carmen Obon writes to Pilar Primo de Rivera about Marina Elene, who been educated at the Escuela de Instructoras in Barcelona, and who the SF had hoped would now become a teacher in one of the Sección Femenina schools in Guinea. María se obsesiona con el mando, quiere ser delegada y directora del colegio, quiere nuestra casa y el coche y también vivir con nosotras. Para conseguirlo, utilizará todos los medios, no importa utilizarlos mal, el caso es llegar. Ha pedido a su gobierno crear una sección femenina africana. Aceptan su petición y la encargan bajo nuestro mandatorio de su estudio, presentar al consejo un estudio idéntico al de España. Marina wanted an African sección femenina. She did not want almost the same house as the colonialized. She did not want an identical house either. She wanted their house. Obon's accusation went further. Su casa es el lugar en el cual se deciden situaciones, castigos y odios para los blancos. Hay que acabar y machacar la cabeza de los blancos. Esas palabras las oyeron Conchita y Ángela en su visita que le hicieron con relación a la sección femenina. In Marina's case, sleeping mimicry
grew beyond the level of subject constitution and became agency. In the documents written in 1969, they all record totally frightened colonial masters. So do those documents of the 1920s and those of 1954. Well, what are the connections? I am still at the very beginning of my work, and I have actually a mind map at home where I add new stories of the past that I discovered or that I just meet. But I have also come across new stories in the present that influence greatly the way I think and feel, therefore my epistemic position out of which I analyze the past stories. Those present stories, of course, including people I meet. They include now you. In my study, I show how the construction of gender and the colonial rule in Guinea were network processes, in the way Bruno Latour and John Law theorized them. The end of the Franco regime was not the end of oppressive networks, neither in Equatorial Guinea nor elsewhere. Our duty as academics is to help undo such networks, not only by analyzing them, but also by apparatic action, to cite Gayatri Spivak, by perverting those networks from within and building new networks. May this conference contribute to such wisdom making. Thank you. Thank you very much, Cecile. The next presenter is Elena Nobile from the Universidad de la Calabria in Italy. Her presentation will be in Spanish if you have any questions in literature. Thank you. Bien. El título de mi ponencia es La literatura femenina de la migración a España e Italia. El caso de la escritora guineo-ecuatoriana Guillermina Mepui y de la somalí Hijab Ashelo. En una entrevista, el escritor somalí Nuruddin Farah, hablando de su escritura y de todas las escrituras migrantes, afirmó que no es importante el idioma en el que un escritor se expresa, sino que el valor literario de su obra reside en el espacio literario que ocupa. Un territorio desde el cual puede presentar un punto de vista excéntrico, exotópico, que nos ayuda a construir una imagen pluriversal del mundo contemporáneo. Cuando hablo de escritura migrante, me refiero a esos autores que de las periferias se han mudado al centro y han elegido como su lengua literaria los idiomas, entre comillas, coloniales, o más en general los idiomas de los países de acogida, que no siempre coinciden con el colonial. De hecho, para esos escritores, llamados de primera generación, el idioma que utilizan es muchas veces un idioma aprendido como segunda lengua, con todas las implicaciones lingüísticas que esto conlleva. Autores de obras autobiográficas que cuentan de la migración, o sea, de la calidad primordial del destino de los humanos, un valor, un dolor, una condición del existente y una aventura que da origen a la humanidad y que les permite producir discursos e imaginarios. En el caso de Italia, por ejemplo, podemos pensar en el ensayo autobiográfico de la camerunesa Genevieve Makating, Trayettorie di sguardi e se gli altri foste voi, o en la obra del tunecino Salah Netani, Inmigrato, escrita en colaboración con el escritor Mario Fortunato. Por lo que concierne España, podemos pensar en la novela Dormir al raso, del marroquí Mohamed El Gheri y de Pascual Moreno Torregrosa, y en la novela autobiográfica La niña de la calle de la marroquí Kauthar Aït y Virtu Morón. España e Italia, solo en los últimos 30 años, se han convertido en países receptores de migrantes, ya que por mucho tiempo han sido países de migración. Se calcula, por ejemplo, que a partir de su unificación, unos 30 millones de italianos han dejado ese país. Al mismo tiempo, como afirman Sabina Air y Juan Goytisolo, los españoles durante el siglo XX, por razones a las veces socioeconómicas y políticas, huyen de España. Este hemorragia se prolonga hasta principios de los 70. Por lo tanto, en ambos países, a diferencia de otros países europeos, el fenómeno de la literatura de la migración es bastante reciente.
Además, hay que tener en cuenta que en estos dos países no ha habido una verdadera reflexión postcolonial. Un olvido culpable parece afectarles por los que concierne sus aventuras coloniales en África. En Italia, la cultura oficial muy raramente se ha ocupado de la presencia italiana en Libia, Eritrea, Etiopía y Somalia, y de cómo gestionó la administración fiduciaria de Somalia. Lo mismo pasa en España, donde parece que no hubo a partir del siglo XIX un movimiento africanista colonialista que empujó a la conquista de África, en particular de Marruecos, y al fortalecimiento de la presencia española en Guinea Ecuatorial, que ya había empezado en los siglos XVIII y XIX. Por lo tanto, se puede afirmar que esta de la literatura de la migración, categoría en la que caben también la producida por escritores procedentes de las ex colonias africanas, es un territorio bastante inexplorado y rico, que está revolucionando los cánones tradicionales, deconstruyendo y subvirtiendo el discurso monológico imperante. De hecho, naciendo en un territorio fronterizo, presenta fenómenos de contaminación lingüística, de superposiciones de identidad polimorfas. Por lo tanto, es un producto híbrido, menor, en la excepción de Deleuze y Guattari. Es una literatura que desvela las hipocresías, las contradicciones del mundo contemporáneo. Y es un espacio en el que el frente sur del pensamiento se encuentra con el frente norte. Solo en los últimos años la crítica parece haberse dado cuenta de esta realidad. En Italia, por ejemplo, en la Universidad La Sapienza de Roma, bajo la dirección del profesor Nisci, se ha realizado una base de datos digitalizados que recoge todas las informaciones bibliográficas acerca de los escritores migrantes que escriben en italiano. En España es más complicado catalogar todas las obras migrantes editadas. Sin embargo, podemos destacar algunos autores ya muy conocidos, como Agnès Albotón, Said El-Karaoui, Marchacor, junto con otros escritores originarios de Guinea Ecuatorial, como Remessi Di Maio y Antolín Elazama. Y además hay que tener en cuenta que se están escribiendo obras migrantes también en los demás idiomas oficiales de España, como en el caso de las marroquíes Nayat Halakmi y de Laila Karau, que han escrito novelas en catalán. En ambos países, la evolución de las literaturas migrantes ha seguido recorridos muy parecidos. Al principio, las primeras obras se han escrito a cuatro manos con periodistas y escritores, como las ya citadas novelas de Ormila Raso e Inspirados. En la segunda fase, estos autores han empezado a escribir por su propia cuenta y a salir cada vez más de la mera urgencia de denunciar la alienación y el extrañamiento que se siente en las sociedades de acogida. De hecho, aún manteniendo el uso de la primera persona, con las referencias autobiográficas que eso conlleva, han empezado a hablar de su vivir la frontera. Ya no se sienten extraños en las metrópolis, sin embargo describen su estar dentro y fuera, reivindicando su derecho de ciudadanía en el mundo en el que viven. El objetivo que me propongo en esta ponencia es precisamente el de poner de manifiesto cómo Guillermina Mecuy y Java Shego nos dan su visión del mundo alternativa, otra, desde un territorio doblemente excéntrico, por ser mujeres y por ser migrantes procedentes de África, los países Guinea Ecuatorial y Somalia, colonizados respectivamente por España e Italia, contribuyendo también, como veremos más adelante, a deconstruir esta representación de África elaborada por los europeos y que ha constituido en parte la justificación teórica del colonialismo. Y Java Shego y Guillermina Mecuy son dos de las escritoras que la crítica suele definir de segunda generación, o quizás sería más correcto utilizar la autodefinición que algunos de esos escritores se han dado, o sea, G2, G con la mayúscula. Escritoras que dominan perfectamente el idioma, por haber nacido en Italia, en el caso de Java Shego, por haberse trasladado a España a los 6 años, en el caso de Guillermina Mecuy, y que viven en las dos culturas, entrecruzándolas. Mujeres con una identidad múltiple, que con palabras de la misma Java Shego e Ingi Mubiaki, podemos definir equilibristas del ser. Su identidad polifacética no es vivida como una privación, sino como una posibilidad. Soy italiana y somalí, afirma Java Shego, y cito en español. Esa pregunta odiosa sobre mi maldita identidad, más somalí, más italiana, quizás 3/4 somalí y 1/4 italiana, o quizá todo lo contrario.
No sé contestar, nunca hasta ahora me he fraccionado y además en el instituto odiaba las fracciones, eran antipáticas e inconsistentes, por lo menos para mí. De hecho, su vivir en frontera puede resumirse con sus mismas palabras. En Roma la gente corre siempre, en Mogadiscio la gente no corre nunca. Yo me sitúo en el medio, entre Roma y Mogadiscio. Camino con paso rápido. Para Guillermina Mekuy, su identidad mestiza reside en su manera de ver las imágenes del mundo en constante fusión. De hecho, le deja pronunciar a la protagonista de su última novela las siguientes palabras. Ahora soy dueña en mi interior de dos culturas. Me pertenecen dos países y tengo la enorme riqueza de dos lenguas, la española y el fan, que forman mi presente y mi pasado. Mis dos países, mi añorada Guinea y España. Mi encuentro con el sufrimiento, pero también con la liberación. Yo soy una mezcla. Estas últimas citas nos hacen reflexionar también sobre la cuestión de la lengua, que nunca es neutral en estas literaturas. Su lengua no es la lengua de la academia, es una lengua abierta al intercambio, contaminada, y es el reflejo y la representación más evidente de esta identidad mestiza. El somalí se enlaza con el italiano, tanto como el fang se sobrepone al castellano. La lengua de la expresión literaria convive con la lengua materna, o sea, la lengua de la madre, como nel caso di Giabashego, o con la lengua de la tierra natal, de la matria, como nel caso de Guillermina Mekuy. En la novela Las Tres Vírgenes de Santo Tomás, se puede destacar como Guillermina Mekuy celebra la convivencia entre los dos idiomas, y lo notamos en particular cuando María Fátima reflexiona sobre su identidad mestiza, enraizándola en la superposición de las dos lenguas. Aunque amo Guinea con todo mi corazón, también amo al país en el que he crecido, esta tierra que es la tierra de mi idioma, la tierra por la que también soy europea, ese fan que suena a magia y exotismo y que nunca dejamos de hablar entre nosotros, la lengua de mi etnia, la lengua de mi cultura, la lengua de un país único en el mundo que comparte el idioma de Cervantes con millones de personas. Y Giabashego, en cambio, enfrentándose con el tema de la relación entre el somalí y el italiano, a diferencia de Guillermina Mekuy, nos presenta una relación más conflictiva, que lleva consigo dificultades en la concienciación del ser. El idioma representa una herida abierta, una ruptura del yo, como se puede notar en su novela Rhoda. En esta novela encontramos a la tía Barney, el paradigma del sujeto diaspórico. Ella, aún conociendo el italiano, por haberlo estudiado en las escuelas italianas de Mogadiscio en los años del colonialismo, una vez llegada a Roma lo rechaza porque no consigue integrarse en una sociedad que no acepta su diversidad, pierde cada vez más fluidez y soltura, terminando por adaptarse al estereotipo del inmigrado, que no sabe expresarse en otro idioma que no sea el suyo. Cito, lo había renegado simplemente. A fuerza de oír que le decían, ustedes los negros no saben el italiano, Barney terminó por creérselo. Dante, Ariosto y Leopardi la abandonaron y en su lugar aparecieron verbos escandalosamente incorrectos. Y terminó por transformarse en ese estereotipo de mujer inmigrada que la sociedad, o mejor dicho, los medios de comunicación, quería ver en ella. Barney se rindió por indolencia, sin luchar, sin creérselo de verdad. Además de Giabashego en su última novela vuelve a ocuparse de la cuestión de la lengua, reflexionando sobre el tema de la lengua materna y de sus estratificaciones. Ya el título, Oltre Babilonia, evoca el episodio bíblico de la Torre de Babel, del Babel multilingüe que es el origen de todas las diásporas, de todos los exilios. Al mismo tiempo es un homenaje a Bob Marley y a su Babylon by Bus. Babylon es todo lo malo que hay en el mundo, e ir más allá de Babilonia significa ir hacia la felicidad, resolver todos los conflictos que fragmentan y atormentan a las protagonistas de la novela. Sura, una de las 4 protagonistas femeninas, que de alguna medida es el alter ego de la misma Giabashego, vive en un Babel lingüístico compuesto por todas sus lenguas maternas. El somalí es el idioma de su madre. Ella no lo domina perfectamente, lo mezcla con el italiano. Sin embargo, es el cordón umbilical que la une a su madre, la única huella de su antepasado. Cito, mamá me habla en nuestra lengua materna,
un somalí noble en la que cada vocal tiene sentido. Nuestra lengua madre, espumosa, huraña, ardita. En boca de mi madre el somalí tiene sabor a miel. Me pregunto si la lengua de mi madre puede hacerme de padre. Si en nuestras bocas el somalí suena igual. ¿Cómo la hablo yo esta lengua materna nuestra? ¿Soy capaz como ella? Quizás no, seguro que no. No estoy a la altura de mi Mariam Laman. No me siento una hija real. Tropiezo insegura con mi alfabeto confuso. Cada sonido de hecho está contaminado. De todas formas, hago esfuerzo para hablar con ella en esa lengua que nos une. En somalí encontré consuelo en su útero. Su madre cuando habla en somalí pare. Es una madre que pare a una lengua madre. En cambio ella no. Sin embargo, cada vez, en cada discurso, palabra, suspiro, vislumbra la otra lengua materna, la que amamantó a Dante, Boccaccio, de André y Aldamelini. El italiano con el que crecí y que en algunos momentos he odiado, porque me hace sentir extranjera. El italiano en el que escribo. No sabré elegir ninguna otra lengua para escribir, para echar mi alma. De alguna medida, su incapacidad de escribir en otro idioma que no sea el italiano, el hecho de que su somalí hablado es una lengua contaminada por tener sabor de cimiento y de periferia urbana, es percibida como una privación. Quizá una incapacidad de llegar a la perfección tan anhelada por Sura. Sin embargo, yo todavía me avergüenzo. Quería ser perfecta en cada una de ellas sin imperfecciones. Sin embargo, cuando hablo en una vislumbra la otra sin haber sido invitada. Yo no hablo, mezclo. Esta lengua contaminada nos introduce otro elemento que caracteriza la obra de Giavascego y Guillermina Mepus, o sea, la deconstrucción de la imagen de África elaborada por los europeos. De hecho, este proceso, que se inserta en una perspectiva africanista, es polifacético y se enlaza con la deconstrucción del modelo patriarcal y la consecuente liberación de las mujeres guineo-ecuatorianas y de origen somalí que protagonizan sus obras. De hecho, esta nueva concienciación determina la creación de un nuevo territorio de la identidad femenina, una matria precisamente, neologismo y femenino del sustantivo patria. Por lo que concierne Guillermina Mepui, la deconstrucción de la imagen de África se realiza presentándola como el continente que dio origen a todo, como el centro del mundo. De hecho, África, a diferencia de cómo podría estar vista desde las metrópolis del centro, no es el lugar olvidado por Dios, el último, el más pobre. Por el contrario, desde su perspectiva excéntrica, representada incluso por mujeres blancas españolas que han preferido Guinea Ecuatorial a su país de origen, África es, cito, la tierra de origen, en el lugar donde primeramente puso su dedo Dios para alumbrar la vida. Una tierra más cercana a la divinidad que ninguna, porque no había sido manchada por la suciedad de la civilización, y que no era el último lugar del mundo, sino el primero, la tierra donde Dios posó su mirada para crear al hombre. A esta nueva imagen de África se asocia también la de la liberación de la mujer africana, que pasa por el conseguimiento de un total dominio sobre su cuerpo. Ella, apoderándose de su sexualidad, se libera del poder machista, haciendo derrumbar el modelo social patriarcal. Dicho derrumbamiento está simbolizado por el mutismo del padre, mutismo que caracteriza los últimos años de su vida. Tomás había entrado en el silencio, ese silencio en el que se saben perseguidos, aislados, incomprendidos, sin voces interiores ni exteriores que la acompañaran. Se había convertido en un náufrago, esperando que alguien le lanzara un salvavidas. Ondómico o Santo Tomás se encierra en su mutismo al darse cuenta de que, a pesar de todos sus intentos, sus rezos, sus hijas son mujeres libres, mujeres que han rechazado esa antítesis virgen puta y se presentan como figuras de intersección por estar en la frontera. Pueden ser vírgenes y putas al mismo tiempo y pueden ser todo lo que han decidido ser. En este sentido, recuerdan desde muy cerca la nueva concienciación propuesta por las escritoras chicanas. De hecho, María Fátima, siendo la única dueña de su cuerpo, puede ofrecer su cuerpo a la lujuria, emular todas las mujeres del mundo que se han prostituido, pero es al mismo tiempo una sacerdotisa. Será deseada, acariciada, lamida, juzgada, pero nadie penetrará en ella, ni aun cuando esté en el medio de una orgía de hombres que la quieran poseer.
y a los que le dará todo, menos una cosa, el húmedo tesoro de su virginidad. Además hay que recordar que María Fátima se libera del poder machista de su padre por medio de unos ritos animistas que su madre Blanca le practica, elemento este último que establece una conexión entre la liberación de la mujer con la de África y con su tradición oral y su pensamiento mágico. La elección de Túnez como ciudad donde se encuentran las protagonistas de Oltre Babilonia nos hace afirmar también que en esta novela, como en las tres vírgenes de Santo Tomás, África está representada como el ombligo del mundo. En Túnez se encontrará todo el sur del mundo, el Mogadiscio destruido por 18 años de guerra civil, el Buenos Aires de la dictadura militar, el Roma de los barrios populares y multiétnico. De hecho, por ser el lugar del encuentro de todos los sures del mundo, donde se curan las heridas y las fracturas interiores, se puede afirmar que esta ciudad es el lugar físico donde metafóricamente se encuentran las teorizaciones africanistas, posorientales y posoccidentales. Además, Túnez es también el lugar del desencuentro lingüístico entre el italiano, el somalí, el lunfardo, el árabe clásico, la lengua sagrada y mirada con respeto referencial por los somalíes. De esta forma notamos cómo va configurándose el africanismo de Giavascego, que reside en su denuncia del colonialismo, una dimensión comprometida que no encontramos en la obra de Guillermina Meguri, y al mismo tiempo en su manera con la que deconstruye la representación femenina que desde siempre se ha hecho de África. Representarla como una mujer significaba considerarlo un sujeto débil, subalterno, y justificar todas las formas de hegemonías ejercidas en ese continente. Y Giavascego deconstruye esta imagen por medio de la doble violación de una mujer y de un hombre, los futuros padres del único personaje masculino que tendrá cabida en la novela, por parte de unos militares italianos. La violación perpetrada sobre el cuerpo de un hombre sirve precisamente para deconstruir el mito machista del europeo colonizador y consecuentemente toda la propaganda edificada en torno a este mito. Además, Giavascego se enfrenta con el tema del cuerpo femenino, con el de la virginidad, prostitución, violación y de la homosexualidad. De hecho, la violencia y la violación son los temas que vuelven sobre todo en Oltre Babilonia, donde todo rodea en torno al tema de la violencia y del rescate de las protagonistas. Emblemático en este sentido es la historia de Sura y de cómo se reconciliará con su madre y con su cuerpo violado por un pederasta. Sura, hija de la diáspora somalí a Italia, después de la violación pierde la vista de los colores, y en particular del rojo. De hecho, su rescate tomará forma a recibir unas cintas grabadas por su madre, en la que ella le contará de su pasado y del padre que nunca había conocido. Queda patente que la grabación de las cintas es un homenaje a la tradición oral africana. Gracias a estas grabaciones se reconciliará con su madre e, en fin, viendo el rojo, color de la vida, de su sangre menstrual, será libre. Quiero cerrar mi ponencia citando a las autoras objeto de estudio, dos citas conjuntas que a mi parecer sintetizan las temáticas que hasta aquí he tratado, atravesándose entre sí, pasando de la liberación de la mujer a la matria de la mujer migrante, lugar en el que se realiza su identidad, en esa perspectiva de doble excentricidad que caracteriza su escritura. Hubiera deseado nacer libre, sin identidad, no haberme enfrentado a lo que pasé, por ser un espectáculo para los curiosos, refugiada solo en mi propio yo. Desearía que conoceráis el martirio de una mujer que se siente en sus entrañas la barriga del viento llevándose su vida, incapaz de ofrecer resistencia, incapaz de evitar la violencia. Quiero comprarme una casa, mamá, quiero ir a vivir sola, quiero un armario también, y nunca más maletas, nunca más. Había roto el pacto de los dismatriati, era un paria rebelde, éramos dismatriate, huérfanas, solas. Nuestro abrazo fue infinito. Luego nos damos cuenta de que en nuestro alrededor había ruinas. Todos habían vaciado las maletas. Yo también fui a vaciar mis maletas y me extrañó lo que hizo también mi mamá. Había cosas raras, un paquete de espagueti, fotos de los monumentos de Roma, un poquito de tierra en una bolsa. ¿Qué significa?, decían nuestros ojos. No quería olvidarme de Roma, dijo mi mamá. Nos miramos todos, una sonrisa global. No lo sabíamos, pero teníamos otra madre.
Seattle. And his presentation is entitled "The Politics of Gender Parity in Equatorial Guinea, Prospects for a More Sustainable Political and Social Civility in the 21st Century." I was going to do the presentation on English, but I was told that I might want to do it in Spanish because one of the panel's members couldn't read my work translation in Spanish. So since I already have it in English anyway, I think the non-Spanish speaking audience might be able to follow as well. Como este es un foro para proponer alternativas de desarrollo y como especialista en desarrollos de políticas, he pensado que sería apropiada de una manera, al igual que ya se hicieron sugerencias ayer, de que es muy importante que los propios guineanos empecemos ya a pensar de una manera incidente en cuáles pueden hacer nuestras aportaciones al desarrollo del país. Entonces, mis investigaciones como estudiante de graduado superior en la Universidad de Washington se han centrado específicamente en políticas de desarrollo económico, pero al mismo tiempo buscando las formas en las que institucionalmente podamos mejorar el funcionamiento del gobierno y también de la democracia a nivel global. Entonces, esta presentación se versa específicamente en la cuestión de la igualdad de género en Guinea y por qué yo considero es una prioridad a la hora de diseñar las políticas de desarrollo en el país, porque yo creo que tiene una incidencia muy rápida y global a medio y largo plazo, tanto a nivel político como a nivel de la redistribución de las riquezas que actualmente dispone el país. Entonces, en los últimos años hemos venido asistiendo a un debate bastante interesante en las formas de cómo se puede mejorar el funcionamiento del sistema democrático de Guinea Ecuatorial. Hay una parte que considera que para realmente mejorar tanto la distribución de las riquezas y el perfecto funcionamiento de las instituciones del país es uno, pues mejorando tanto el sistema político, y otro, pues es atacando las inequalidades sociales y económicas que existen, de tal forma que una vez que haya una clase media bastante fuerte, pues a la larga, pues eso también vaya a tener incidencia en el sistema político. Entonces, la primera parte, que es la que se llama el laissez-faire, que es precisamente un enfoque que iniciamos, que es dejar que las cosas se sucedan a su manera, es decir, se desarrolla una actividad económica fuerte en el país con fuertes inversiones, de tal forma que independientemente que el sistema sea un sistema democrático o no, a la larga, pues habrá una clase media fuerte que exigirá también un cambio político en el país. El otro enfoque pues son las reformas institucionales. Hemos venido asistiendo bastante en los últimos años como algunas organizaciones internacionales han estado asistiendo al gobierno de Guinea Ecuatorial para hacer ciertas reformas tanto a nivel judicial, pero bueno, esos son enfoques, como digo, que se han venido llevando a cabo para tratar de alguna manera mejorar tanto el sistema político del país, también como hacer una perfecta redistribución equitativa de los recursos que actualmente dispone Guinea. Entonces, ¿por qué yo considero que es muy importante el tema de la sociedad civil? Que también ayer ya se mencionó bastante y hubo un debate
debate creo que bastante acalorado sobre el tema. Yo creo que la sociedad civil, sobre todo la importancia de apoyar la emergencia de una sociedad civil femenina en el país, es muy importante porque a la larga, bueno, estadísticamente las mujeres en Guinea se representan casi el 51% de la población. O sea, ya a nivel de composición social de por sí, ya es, creo que, algo apropiado que se pueda hacer, porque la mayoría de la población de Guinea Ecuatorial es femenina. Entonces, ¿cuáles son las causas que realmente están viendo la emergencia, a pesar de que el 51% de la población de Guinea es femenina? No se ve una realidad más activa, porque cuando miramos, los hombres tienen bastante representatividad en las instituciones que hay en menos o más grado organizaciones civiles en Guinea Ecuatorial, como vimos ayer por algunas de las presentaciones que se hicieron, con una presencia por lo general masculina. Pero ¿por qué no hay una ideología feminista que independientemente de cuál sea la afiliación política que exista ahí, que esté intentando también dar frente a esto? Entonces, yo creo que es importante estudiar cuáles son las causas que inhiben esa emergencia. También la presentación se va a versar en cuáles han sido las políticas pasadas del gobierno en el nivel de género y por qué esas políticas de alguna manera han sido inefectivas. Entonces, una visión, una primera aproximación a la sociedad de la institución de Guinea Ecuatorial, por lo general mantuve, el año pasado me viajé a Guinea y tuve la oportunidad de conversar con las encargadas de algunas organizaciones que están intentando apoyar en este tema en Guinea. Y me decían algo revelador, que fue en que muchas veces cuando se trata de mejorar temas como estos de tipo género en países del tercer mundo, se tiene una idea bastante fuera de la realidad, en el sentido de que muchas veces estos países tienen mayor representatividad femenina en las instituciones que algunos de los países desarrollados. Entonces me dijo, pues mira, cualquier institución que sea, vas a ver a una mujer. Y en el fondo eso es cierto. Hay mujeres casi en todos los estamentos de la sociedad de Guinea. Pero la cuestión que nos preguntamos ahora mismo no es si la mujer está representada en las instituciones, sino la representación de la mujer en las instituciones de Guinea representa la realidad social de la condición de la mujer en Guinea. Entonces, si no fuese así esa representación, entonces, ¿de dónde proviene esta desunión o falta de conexión entre lo que realmente está pasando y aquellas mujeres que se encuentran en posiciones de liderazgo? ¿Por qué ellas no están abocando por sus igualdad de derechos? ¿Por qué no están tratando de mover la agenda del resto de las mujeres que por su condición se entiende que están padeciendo algunas de los males en general, ¿no?, del ambiente que está atravesando el país, que es falta de educación, pobres infraestructuras, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante centrarnos tanto en la cuestión femenina? Porque muchas veces también se me ha preguntado, ¿por qué un chico como tú se está metiendo en temas de las mujeres, por ejemplo? ¿Por qué es importante este tema? Yo lo considero importante porque yo creo que, y esto lo dice la literatura, sobre todo los enfoques feministas, en esas veces que las mujeres a nivel de temas de pobreza son las que primero padecen ese tema. Son las que no están en los centros donde se manejan los fondos, son las que no están decidiendo muchas veces algunas de las políticas que van a incidir sobre sus destinos. Por lo tanto, es importante tener esto en cuenta, que ellas son las que padecen primero las consecuencias de las decisiones políticas y de la pobreza y demás. Y también porque
a la mujer participar activamente en la vida política, también ellas pueden mejorar la sociedad general, porque ellas serán madres, por lo general en África son las que educan a los hijos, y entonces el hecho de que tengan un conocimiento, mejor educación, mayor acceso a riqueza o a las finanzas, por ejemplo, eso también a la larga repercute tanto en sus hijos, familias, también como en toda la sociedad. Por lo tanto, hablar del tema femenino no es una cuestión de género, es una cuestión de mejorar el país. Yo no veo la distinción entre hablar de temas de mujeres y hablar a la larga de cómo mejorar la sociedad general de Guinea Ecuatorial. Entonces, ¿cuál es la situación legal del tema de género en Guinea Ecuatorial? Entonces, hay una serie de provisiones legales que ya hablan directamente de esto. Entonces, Guinea Ecuatorial en 1968 es miembro de las Naciones Unidas y su adhesión, entonces, significará también la firma de los derechos, la Carta de los Derechos Humanos, y por lo tanto, pues tuvieron que, de alguna manera, poner mecanismos para, de alguna manera, ¿cómo se dice?, resolver algunos de los problemas de género en los que estaba atravesando el país. En 1984, el gobierno firma la Convención de la Organización sobre toda la clase de discriminación femenina y por lo tanto se aceptaba de tal forma el trato igualitario tanto entre hombres y mujeres. Y la Constitución de 1991 de Guinea Ecuatorial, que se ratificó en 1996, también hace una explícita citación respecto a la igualdad de todos los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Ya que tenemos esa legalidad en Guinea Ecuatorial y que de alguna manera debería ser pues un resorte para empíricamente tener pues políticas para responder a tanto los tratados y los documentos de la Constitución de Guinea Ecuatorial. Entonces, ¿qué ha pasado? Consecuencia de todo esto. ¿Cuál ha sido la realidad? La realidad es que no se ha hecho muchísimos avances. Estamos viendo que, según el reporte del 2004 del Comité de las Naciones Unidas, que dice que la igualdad prácticamente del hombre y de las mujeres en Guinea sigue siendo abismal. Las mujeres todavía como la cabeza de familia, y eso es importante porque significaría que las mujeres tienen cierta independencia, por sí mismas pueden mantener a sus hijos, independientemente de que estén casadas o no. Todavía siguen siendo un 24%. Y only hay un 8,1% de los oficiales del gobierno como mujeres en el Parlamento, también como alcaldes y jefes tradicionales. De los 49 puestos del gobierno, solo había una mujer ministra, una mujer viceministra y 2 secretarias de Estado. Hay una mujer trabajando como consejera del presidente. Entonces, esta falta de representación tanto del gobierno también se encontraba en el sistema judicial, donde solo había una mujer como juez de la Corte Suprema. Entonces, ¿qué dicen la literatura sobre el papel de los grupos de presión y las organizaciones civiles en las democracias? Tenemos bastante referencias, como tengo aquí, por ejemplo, Marion Young, que discute sobre la inevitabilidad de las asociaciones, tanto de la sociedad civil y también en los procesos de desarrollo democrático. Mayer también acepta, disculpe, que estoy intentando traducir simultáneamente,
posición sobre el papel de los ciudadanos tanto en el desarrollo de las políticas formales y no formales. De otra parte, también hay un grupo, tanto como Samuel Huntington como Andy Palmer, que discuten tanto sobre no solo el rol de la sociedad civil, sino también cómo consideran que algunas culturas son de alguna forma antidemocráticas. Entonces hace falta crear una cultura de democracia en el país y que pues, piensan que el rol de la sociedad civil puede ser bastante interesante en ese proceso de educación a las masas. Y entonces hay otros que consideran que el papel importante de las organizaciones civiles y es un papel que aporta, que empuja tanto al cambio positivo para alcanzar una perfecta democracia o cultura política, y también porque de alguna manera le permite a la larga también al pueblo desarrollar una especie de nuevo contrato social, porque con la nueva cultura que se desarrolla en el país ya la gente es capaz de articularse de tal forma que si no tuviesen esos instrumentos cognitivos para procesar los nuevos elementos democráticos en los que se ven envueltos. Entonces, ¿qué es lo que todo esto tiene que decir para las mujeres? ¿Por qué es importante? Creo que es importante por dos razones principales, porque las organizaciones de las mujeres en Guinea Ecuatorial, independientes, como digo, aquí no estoy pensando en términos ni de partidos políticos. Por ejemplo, el PDG tiene muchas mujeres, es un partido del gobierno que actualmente está. Entonces, si las mujeres están de alguna manera demandando por ciertos cambios sociales que a ellas les afectan, pueden organizarse dentro de los partidos, pueden organizarse dentro del propio PDG, que es el partido del poder, a la hora cuando llegan las elecciones, movilizarse y de alguna manera castigar a sus representantes dentro del propio partido. Entonces, ¿por qué no existe esa iniciativa? Entonces, yo creo que una manera efectiva de afectar tanto el sistema político de los diferentes partidos como sea, es que las mujeres se organicen, se crean sus propias organizaciones, de tal forma que los pequeños huecos para la actividad política que existe en el país puedan capitalizar ciertas demandas que les hacen falta. Entonces, eso como actualmente no está sucediendo, esto se puede revertir pues con lo que digo, que es pues con la creación de estas organizaciones de tal forma que exista un nuevo contrato social y la máxima eficiencia y de los beneficios sociales que se esperan con un sistema democrático más efectivo. Entonces, mi conclusión aquí es que ya hay mucho dinero tanto en los programas sociales que están haciendo las organizaciones privadas, también las petroleras en el país, creo que de alguna manera tienen que centrarse en potenciar a las mujeres, tanto en ayudarles a crear organizaciones civiles, también hacer algunos fondos disponibles para ellas, porque muchas de las cosas con las que se enfrentan es el acceso a los fondos. Entonces, creo que tienen que, dentro de las políticas, independientemente de lo que haga el gobierno o deje de hacer, al menos las organizaciones internacionales, dentro del diseño de sus políticas, deberían tener pues esa consideración de que a la larga es muy importante que apoyen a las mujeres para que se empiece a surgir un proceso de desarrollo democrático orgánico en el país, y esto es lo que va a provocar que se haga un uso racional de los recursos del país, porque tenemos ahora mucho apoyo, mucha visión desde el exterior, pero esto no es garantía de que a la larga vayamos a tener una democracia, solo si nosotros empezamos a participar dentro y crear cauces
se va a producir ningún cambio a la larga. El petróleo se acabará también la luz que ahora se denomina sobre Guinea y estaremos en las mismas. Entonces, hasta que no se aproveche esta oportunidad para empezar a dar voces a las mujeres, a los maestros y ese tipo de cosas, y dentro, porque hay instituciones en Guinea ahí, y se pueden operar dentro de las instituciones para hacer cambio. Y es importante empezar a pensar de este modo estratégicamente, porque Guinea es un país soberano. Gracias. En primer lugar, entenderán que las brillantes ponencias de 20 minutos cada una es imposible en 5 minutos poder hacer una síntesis. Yo lo que he ido tomando nota y había leído las ponencias con anterioridad. En primer lugar, Celine, muchas gracias por el trabajo de la sección femenina. Para ver el debate, en el caso de la Celine, yo tengo que decir que escuchándolo me ha llevado a la memoria en mi época de la sección femenina que encontraba faltar en su trabajo, año 1966-68, que fuimos el primer grupo de mujeres de la sección femenina que no nos incluyeron para la educación de espíritu nacional, sino que crearon un colegio donde la sección femenina fueron los primeros en dirigir este colegio y estudiamos el bachillerato en este colegio que pareció era la sección femenina. El brillante trabajo de la sección femenina antaño, que éramos unos meros instrumentos del folclore. Encuentro también a faltar en Celine hablar de la estrecha relación entre la política colonial y de género. Si la sección femenina cuando llegó a Guinea se puso en contacto con los movimientos de mujeres que siempre ha habido, o si solamente entró y adoctrinó. En cuanto a la compañera de la literatura, encuentro a faltar toda su disertación la poca mención que ha hecho de la otra obra de Guillermina, El llanto de la perra. Pensaba que es cuando he cogido el título, he visto que hablaba de literatura femenina y entonces elegí a Guillermina. No creí que solamente tenía que seguirse en la obra de la última obra. Obviamente Guillermina es joven, si ha escrito 2 obras, creo que las 2 obras tenían que haber tenido protagonismo. También quería preguntarle a la compañera si el hecho de haber, aquí veo literatura femenina, literatura no pone ni la géneros, o sea, segunda generación ni tal, pero que si el hecho de haber elegido la Guillermina en la literatura femenina escrita por mujeres inmigrantes es por su obra Llanto de la perra, Los 3 vírgenes de Santo Tomás, o porque pertenece a la G2, o porque cree que Guillermina en su obra ha trabajado el tema de la identidad. Quería que también lo explicase aquí con los compañeros. Y cómo no, mi tema, felicitar a los 3 ponentes, pero cómo no poner el acento en que un joven guineano hable del tema de género. El 11 de junio del 2003, en la cumbre de la Unión Africana celebrada en Maputo, Mozambique, se aprobó el protocolo del derecho de las mujeres. En noviembre de 2005, entra en vigor como un instrumento de la Carta Magna de los Derechos Humanos. Y así vemos en el artículo 18, recomienda a todos los estados firmantes la abolición de toda forma de discriminación hacia las mujeres. A mi
hijo, puedo decir, que se ha aventurado a trabajar el tema de género, he encontrado a faltar o he encontrado un exceso de confianza en las instituciones, está legislado, está tal, está cual, cuando sabemos que muchas veces las instituciones no toman en cuenta todas esas cartas magnas, esos firmantes, etcétera, porque se trata del tema de género, que es un tema secundario para muchas de las instituciones. Pero luego, como también he leído su ponencia, mi inglés es malísimo, pero lo he podido entender, también he visto que más abajo tú recoges y dices las leyes, aunque son seguras, muchas veces no se aplican, por lo tanto no son sinónimos de mayor transformación política. Ahí sí que le felicito. Y luego también estaba presentando, por eso digo que encuentro un exceso de confianza en las leyes, presentaba el 51% de la población femenina guineana, obviamente es cierto, pero encontraba faltar que pusiese sobre la mesa que aunque no estamos incluidas en las instituciones, Guinea, África se mueve por las mujeres, a través de aquellas economías que nosotros decimos que son economías populares, que generalmente dicen economías informales, llámese Yangue, llámese los grupos de mujeres que van forjando y creando. Encontró a faltar que pusiera sobre la mesa y que ilustrara a nuestra audiencia el hecho de que las mujeres muchas veces en estas instituciones no creen porque no se tienen en cuenta sus necesidades para desarrollo, que muchas veces a lo mejor vienen de los países a desarrollar y a explicar, pero no se tiene en cuenta las sabiendas, la formación de todas estas mujeres, todo lo que tienen para poner en marcha lo que sería un programa de desarrollo con perspectiva de género. Muchísimas gracias. Muchas gracias por los comentarios y por la brevedad, porque estoy segura, primero, tengo muchas preguntas. Me gustaría quizá darle un minuto a cada ponente para reaccionar a los comentarios de René y Mayo. Así que por favor sean breves porque he visto la cantidad de preguntas que hay y quizás quieres empezar, si quieres sus comentarios. ¿Inglés o español? Yo creo que mejor en castellano. Bueno, intentaré hacerlo muy breve y muchas gracias de verdad. Tal vez tengo que clarificarlo otra vez, es que yo tengo el focus de mi trabajo, son esos viajes de los coros y danzas en el año 54. Y lo que a mí me interesa es qué influencia hubieron otras historias y qué efecto tuvo esa actuación del 54 luego en la época del 64 y 66. Pero yo puedo solamente mirar a unas pocas otras historias. La construcción del primer colegio en el 1966 es una de esas historias que me va a interesar mucho y espero que me cuentes justamente de tus experiencias. Lastimosamente no pude hablar de todas esas historias aquí y en general os quiero pedir si alguien aquí o si conocéis a alguien que tenga algunas experiencias que me podría contar, quien haya visto y vivido algo de la sección femenina, que se ponga en contacto conmigo. Gracias. Selena, si quieres referirte. Gracias por los comentarios sobre mi ponencia. He hablado solo de la última novela, es verdad. He intentado introducir alguna, solo he citado, ¿no? Al final la primera novela. La cuestión era el tiempo, poder tener más tiempo
tiempo para trabajar más y escribir un texto más largo. Y la elección de Guillermina Meguy es porque forma parte de la G2, porque también habla de la identidad y esto fue lo primero del manifiesto con las citas que he puesto. Y nada, ¿cuál era tenía que ver con la identidad, ¿no? Y era por eso Gracias por la pregunta. Una de las razones por las que yo mencioné las instituciones con las que, porque Guinea es un país soberano, también esto hay que comprenderlo. Y Guinea, como país soberano, pues, tiene convenios firmados con estos países en los que los derechos, hay unos ciertos tratados que Guinea como país tiene que cumplimentar. Y la razón por la que hice tanta incidencia en ese aspecto es para enseñar sobre todo que las transformaciones políticas que han ocurrido en Guinea hasta hoy en día han sucedido no porque hay una activa participación de los guineanos en la política. De hecho, puedo decir, sin equivocarme mucho, que realmente el guineano jamás ha tenido un control activo o participación activa en su gobierno. Desde nunca. Se ha tenido unas elecciones limpias después de la colonia, pero después tuvo un periodo muy corto en el que la gente no ha tenido esa oportunidad realmente de ejercitar sus derechos y las obligaciones que sus responsables políticos deberían tener para resolver los problemas que les atañen. Entonces, la explicación era sobre todo tratar de demostrar cómo las transformaciones políticas del país han venido siempre de fuera para Guinea y que el gobierno de Guinea siempre ha tratado de responder a las presiones externas. Y mi argumento es que esto a la larga no es sostenible. Tenemos una oportunidad única ahora mismo en el que cualquier cosa que suceda en el país tiene una relativa repercusión externa. Entonces, yo creo que es el momento, con los recursos que hay, no del gobierno independiente o el interés que se está creando, creo que es más oportuno en esos momentos empezar a apoyar iniciativas para la creación de la sociedad civil que haga más activa a la población de Guinea Ecuatorial en la vida política del país. Y digo que esto no se hace de una manera alocada. Hay ya unas estructuras de gobierno establecidos en Guinea que funcionen más o menos, eso es relativo. Nosotros sabemos que se puede mejorar, pero hay unas oportunidades o espacios de acción política que podemos hoy en día los guineanos aprovechar para exigir ciertas demandas precisamente porque hay una atención que se ha puesto ya aquí. No porque confío, como digo, no creo que los cambios que se han producido han sido porque hay una buena fe en el gobierno. Gracias, Damaso. Sí, vamos a intentar incluir todas las preguntas. Aquí una por aquí y después ustedes dos y esos son 5. Así que por favor les pido que sean breves para poder hacer su pregunta y quizá después... Voy a intentar ser sintética, pero lo mío más que preguntas en realidad son comentarios. Figúrate, Selena, yo creo que hemos leído novelas distintas porque no se me ocurre una forma más estereotipada y skin deep de representar África que como en las Tres Vírgenes de Santo Tomás. Y si la liberación de la mujer, perdón la ordinariez, consiste en ser una calientapollas, a mí tampoco se me ocurre una forma de ser más sumisa a la ley del padre que la de esas 3 mujeres que acaban cumpliendo la voluntad de papá de permanecer vírgenes. Entonces a mí me parece eso, que hay cosas que son irreconciliables. El proponer la liberación de la mujer creando 3 personajes que cumplen al pie de la letra la voluntad de papá y además esa romantización de la familia patriarcal tradicional, a mí me parece que tiene muy poco que ver con la liberación de la mujer. Ahora, si te crees el blog,
Perdón, otro comentario para Damaso. Sí, pero es que creo que queremos preguntas más que comentarios, porque los comentarios puedes hacerlos después. Sí, gracias. Mi pregunta va a Cecilia, pero como voy a ubicarme en dos espacios temporales amplios, a lo mejor Remey también puede aportar cierta aclaración. Okay. Me refiero a lo de las danzas y coros que tienen relevancia política, de la que has hablado. No sé si has podido reflexionar sobre el paralelismo existente entre esos coros que existían en la colonia y los coros de animación política que actualmente han florecido de forma cancerígena en África. Ok, muy bien. Y mi punto de vista es desde la dignidad. Y la pregunta que yo me hago, aparte del hecho de saber si has podido hacer ese paralelismo analítico, es si no nos encontramos ante una especie de matrimonio entre exhibicionismo y voyeurismo bajo el sol. Pues tiene toda la razón y es algo que tengo planificado de estudiar porque sin ello creo que no podré entender lo que pasó. Sí. Obviamente. Yo también muy breve. Para Damaso, bueno, felicitarlo y comentarle, porque es verdad que hay diferentes países de la África subsahariana donde no siempre una representación femenina política implicaba una agency femenina. Entonces, dado el sistema político que se ha instaurado en Guinea, que conoce muy bien los símbolos europeos y eurocéntricos en los cuales la mujer siempre ha sido una parte central, yo creo que poner mujeres dentro del marco, no muchas, pero unas cuantas dentro del marco del sistema político, es como hacer un guiño a ciertos países europeos o Norteamérica de que realmente se está produciendo un cambio profundo en temáticas de género. Entonces, esto, si tú crees que esto puede ser así o no, ¿no? Y después, por otro lado, también muy breve para Selena, has citado novelas, te has centrado en esta, pero es verdad que has citado otros países también. Y mi comentario es diferente al que te lo voy a formular de manera muy distinta al que te lo... Sí, simplemente, si tal vez la imagen o la manera en que piensas que se presenta la liberación de la mujer es realmente una liberación de la mujer pensada en términos africanos, porque me parece que, y esto lo decía Remy Sipi perfecto, las mujeres africanas, ya está bien que se esté repitiendo que siempre son subordinadas, que tienen capacidad de movimiento, que no cambian, que no transforman la sociedad y además que no tienen adelante de la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás se podría hacer una lectura distinta. Gracias. Damaso, ¿quieres? Bueno, yo no lo había considerado un guiño, o sea, yo lo considero una iniciativa guineana en favor de mejorar nuestro sistema democrático. Ahora bien, esto no quiere decir que esto no surge porque yo creo que hay un ambiente que se ha creado para hacer eso posible. ¿Se me oye bien? Ok. Entonces, hay, por lo tanto, una atmósfera que se ha creado porque hay, pues, todos sabemos que los temas de género están muy en moda a nivel institucional en los países europeos ahora mismo. Precisamente por eso creo que es el momento en Guinea para que se aproveche esta oportunidad y se lleve adelante. No porque eso se esté empujando, sino porque yo veo que es la situación. De hecho, el gobierno, como mencionó previamente, tiene mujeres casi en todas las instancias del gobierno. O sea, tú vas allí, no es un país islámico donde la mujer no es visible y tal. Están, las ves en la televisión, haciendo cosas. Entonces, la cuestión es si estas mujeres representan realmente la situación de la mujer del país, y todos sabemos que no es así. Muchas veces son mujeres familiares de hijas de tanto. Entonces, esa gente no discrimina a sus propios hijas o les tienen ahí. Pero la cuestión es cómo capitalizamos la fuerza que ya tienen las mujeres para sostener al país. Sabemos que las mujeres son las que están haciendo actualmente el país de sustento, son las que han mantenido a Guinea hasta ahora, porque el gobierno hasta aquí no ha hecho lo que tiene que estar haciendo para
proteger y cuidar de sus ciudadanos. Y son las mujeres nuestras madres. Entonces, digo, si ellas ya son capaces de hacer esto, sin educación y sin dinero, ¿cuánto pueden hacer con un poco de apoyo económico más y ayuda para tener instituciones? Simplemente esa es la cosa. Antes de pasar a la siguiente pregunta, voy a dar la oportunidad a Selena de contestar a la pregunta que se me ha formulado. Sí, quizá también a los comentarios de antes dedicado al tema de la liberación femenina. No sé, pues en apariencia parece, ¿no?, que esta mujer se queda virgen, así como quería su padre, y cómo se relaciona, ¿no? Cómo podemos decir que a partir de este punto decimos que la mujer al final se ha liberado. De alguna, es una manera diferente de lo que uno se piensa. Cuando uno piensa en la liberación de la mujer, quizá no piensa en esto, piensa en otra cosa. Pero, quiero decir que es una forma totalmente diferente de cómo uno se imagina una mujer libre. Y al final, ¿quién es más fuerte? Estas mujeres que al final se han quedado vírgenes, quizá una es lesbiana, una se ha quedado en un convento, una sigue virgen, pero al mismo tiempo es una puta, o el padre, que al final ni habla, no puede hablar, ha terminado las palabras, no tiene ningún poder sobre estas mujeres. ¿Verdad? Se han quedado vírgenes como él quería, pero de una forma distinta. Han deconstruido este modelo de una mujer que tiene que estar sometida al hombre. Porque una siendo puta es virgen, pero domina al hombre. Hace con el hombre lo que ella quiere hacer. Y lo mismo la hermana mayor que es lesbiana, ¿no? Al final ella está enamorada, vive una forma diferente de sexualidad. Esto no significa que es virgen, ¿no? Porque tiene una compañera, vive con esta compañera. Yo creo que deconstruye el modelo mismo de mujer y de relación con la sexualidad que tiene la mujer, o que dentro del mundo de la sociedad se piensa que la mujer tiene que vivir con la sexualidad. Y veo la alternativa, la diferencia, la exotopia de Guillermina Mecuy en eso, en esta forma alternativa. Y luego, mejor tener ideas distintas sobre el tema. Así que podemos seguir hablando. Vamos a tomar una última pregunta. Sí, Damaso, tengo una pregunta. Sí, él levantó la mano. Sí, tengo una pregunta para Damaso. Dime, si en Guinea Ecuatorial concretamente, ¿cuántas ONGs femeninas hay y qué tipo de acciones han llevado a cabo? Y si lo han llevado a cabo en total libertad. A mí no me consta, al menos durante las investigaciones que he hecho, que hubiese una organización femenina. Hay organizaciones informales que realizan temas de mujeres para subsistir diariamente, pero no una organización legal femenina representativa que se conozca en el país y que esté trabajando. Los programas que tiene establecidos el gobierno, como el Ministerio de la Promoción de la Mujer, todo esto yo creo que lo está haciendo el gobierno, por lo que digo, el proceso de la democracia de Guinea Ecuatorial se establece, es un diálogo entre las cuestiones internacionales y el gobierno de Guinea, que la gente interna realmente no está participando. Entonces, muchas de las políticas que tienen puestas el gobierno es para satisfacer de alguna manera las exigencias internacionales, crear una política de cupos que realmente no tiene ninguna incidencia en la actividad política interna del país. Muchas gracias y lo siento, desde el principio ha levantado la mano intentando hacer una pregunta, así que por favor. Hombre, es que andamos en la misma, de verdad, que yo que sé, dentro de tanto malmado nunca voy a decir yo. Solo yo voy a empezar apoyando a mi reina, hombre, que sí que lo has hecho bien. Sí, hablaba de las leyes que tú citabas, Damaso. Sí, las leyes están ahí, pero no se aplican. Entonces que hay que diferenciar entre libertades formales y libertades reales. En Guinea no existen libertades reales, Damaso, esta es la verdad. Por mucho que las naciones impongan, es que no logran hacer que el propósito que tú tienes, la creación de una clase media que puede ser el futuro, es que eso está cerrado en Guinea. Y yo te digo así que, bueno, dentro de lo que ocurre eso,
como hace Obiang, pero ¿cómo tú crees que con esta parálisis política pues Obiang puede permitir hacer eso? Aunque tenga tanta presión, si la presión extranjera no logra hacer las cosas. Creo que la conversación puede llevarse al café, porque la pregunta antes de la siguiente